Aleluya. Capítulo 5 de Juan. Vamos a estar estudiando del capítulo 5 de Juan. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos. Porque grande y bueno tú eres. Gracias. Voy a leer el versículo 1. Vamos a ponernos en pie para hacerle reverencia a la palabra de Dios. Amén. Y dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Padre Dios Todopoderoso, gloria, alabanza y honor te damos. Te damos gracias, Padre, porque sabemos, Padre, que tu palabra es para nosotros. Sabemos, Padre, que eres tú el que nos ha guiado aquí. Sabemos, Padre, de que tú quieres hablarnos, Padre. Tú quieres, Padre, que nosotros entendamos, Padre, a través de esta palabra, Padre, tu voluntad en nuestra vida, Padre. Padre, en tus manos nos ponemos, abre nuestra mente, abre nuestros corazones, Padre, para que nosotros podamos, Padre, recibir sanidad. La gloria y la honra es tuya. Amén. Amén. El título de este estudio es El agua se agita, Jesús sana. El agua se agita, Jesús sana. Yo no sé cuántos aquí necesitan sanidad, pero Jesús sí sabe. Jesús sabe a todos los que necesitan sanidad. Vamos a comenzar con el versículo 1 que dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús, ascendió Jesús a Jerusalén. A Jerusalén. Jesús va donde usted necesita que Jesús esté. Jesús no le deja a usted solo. Él sube, sea donde sea que usted necesite que Él suba. Entonces dice la palabra de Dios: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, o sea, sí, esa era la puerta por la cual las ovejas entraban para el servicio, para ser sacrificadas. Esa era la puerta por donde las ovejas tenían que entrar, y cerca de esa puerta había un estanque, o sea, una piscina llamada Betesda, lo cual significa casa de misericordia. Betesda, casa de misericordia, piscina de las ovejas. Allí era donde las ovejas normalmente se lavaban para poder, porque las ovejas, para ser sacrificadas, tenían que primero ser limpias. Entonces, se puede casa de misericordia, como también significa piscina de las ovejas. Yo quiero que vayamos allí mismo a Juan, capítulo 10, un momentico, capítulo 10, del 7 al 9, versículo 7 al 9, donde nos dice la palabra. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Aleluya. O sea, hallará todo lo que necesita.
todo lo que necesita. Él es la puerta. En la antigüedad, por la puerta natural, la puerta del templo, las ovejas eran sacrificadas. Ahora, por medio de Jesús, el que entra por la puerta de Jesús, dice la palabra de Dios, será salvo. Será salvo. En la antigüedad era sacrificada, en lo nuevo es salvo. Es salvo. Yo quiero entrar por la puerta que es Jesús. Por la puerta que es Jesús. Ahora, vamos a seguir aquí en el capítulo 5, porque hay una cuestión que el Señor estuvo tratando conmigo. Podemos estar esperando que el agua se agite, o podemos estar confiando en Jesús para sanidad. Hay muchos que están esperando que el agua se agite. Que el agua se agite. Hay muchos que están afuera del estanque mirando el movimiento del agua. Pero Jesús está diciendo, oye, yo soy el que te sana. No es el agua. No es el agua. Pero vamos a seguir aquí y esto lo vamos a ver bien a fondo. Dice, en estos yacía una multitud de enfermos, de toda clase de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Estaban esperando el movimiento del agua. No estaban esperando el movimiento de Dios. Amén. Jesús es el movimiento de Dios. Jesús fue el que vino a la tierra. ¿Para qué? Para sanarnos, para llevarse nuestra dolencia, para salvarnos. Dice el Señor que Él es el Dios de las aguas. En el principio Él hizo las aguas. Aquí mismo en Juan capítulo 4, en Juan capítulo 4, versículos 10, 13 y 14, nos dice, respondió, versículo 10 primero, respondió Jesús y le dijo, aquí le está hablando a una mujer samaritana, una mujer que ni siquiera era judía, sino era samaritana, era una mezcla, lo cual los judíos no le hablaban a los samaritanos porque eran una mezcla y ellos estaban separados. Nosotros, el Señor nos está hablando en esta noche a nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Aleluya. Él te daría agua de vida. Él es el Dios de las aguas. Entonces el 13 y el 14 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. O sea, cualquiera que se meta en el estanque, aunque las aguas estén agitadas, volverá a enfermar. Pero el que espera por el toque del Señor, ese tendrá salvación. Dice la palabra, mas el que bebiere del agua que yo le daré, Jesús, que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Que salte para vida eterna. Entonces, aquí había una multitud de enfermos esperando para ver cuál iba a ser el primero, porque solamente uno se iba a salvar, uno se iba a sanar, ni siquiera a salvar, uno se iba a sanar, el resto se quedaban enfermos igual, paralíticos, cojos, ciegos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dice la palabra, vamos a regresar al capítulo 5 de Juan, y dice la palabra, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo. Esa era otra cosa, no se sabía cuándo el ángel venía. Eso era de vez en cuando que venía.
Nadie sabía cuando el ángel venía. Nosotros tenemos al Señor en todo tiempo. Así es. Tenemos al Señor full time. No es de vez en cuando, dice aquí, de tiempo en tiempo al estanque. Un ángel venía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Agitaba el agua. Movía el agua. Movía el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, o sea, tenía que esperar al movimiento del agua y entonces descender al estanque, después de que el agua se había movido. Después de que el agua se había movido. Entonces dice la palabra, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Después de que el agua se calmaba, que el agua había sido movida, entonces el primero que entrara quedaba sano. Pero el resto que estuvieron esperando allí tiempo más tiempo para recibir sanidad y se fueron igualitos como estaban anterior, o se tuvieron que quedar a la siguiente vez. Este hombre que el Señor sanó, oye, había estado 38 años, aleluya, buscando y esperando. Lo bueno de este hombre, que yo le doy gracias a Dios, él nunca se dio por vencido. Así es. Él nunca se dio por vencido. Él perseveró, porque él de corazón necesitaba sanidad. Él de corazón sabía que en Dios había sanidad, que no había sanidad en ningún otro. En ningún otro. Entonces dice, cuando Jesús lo vio acostado, o sea, este hombre estaba acostado, no se podía parar. No se podía parar. No se podía arrodillar. No se podía levantar. No podía abrazar a Jesús. Pero voy a leer el versículo anterior. El 5 dice, y había allí un hombre que hacía 38 años. 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años usted lleva enfermo? ¿Cuántos años usted? No importa los años que usted lleve enfermo. Jesús levantó y sacó al muerto que ya hedía. Le dio vida. Le dio vida. Y lo sacó de la tumba. Lo sacó de la tumba. Entonces dice la palabra de Dios, 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Y supo que, déjeme decirle una cosa, el Señor sabe qué tiempo usted lleva en la situación que usted lleva. El Señor sabe qué es lo que usted necesita. El problema es de que nosotros, muchos queremos y estamos esperando que el agua se agite para entrar al estanque, en vez de estar confiando en el toque del Señor. Entonces dice la palabra de Dios, que el Señor le dijo, ¿quiere ser sano? ¿Quiere ser sano? El Señor esta noche está diciendo, ¿quiere ser sano? Yo no he escuchado a nadie aquí que diga, sí quiero ser sano. Sí quiero ser sano. Amén. Déjenme decirle una cosa, el Señor no solamente puede sanar a paralíticos, el Señor puede sanar la mente, el Señor puede sanar hábitos que no son de agrado a Él. El Señor puede sanar ceguera. El Señor todo puede sanarlo. Dice aquí de que aquí habían ciegos, cojos, paralíticos.
y muchos otros, todos enfermos, They're all sick. todos enfermos. All of them sick. El Señor le puede hacer ese trasplante de corazón que usted tanto necesita. That so many people need. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo, bueno, después de que el Señor le dice, ¿quieres ser sano? That's what it says. You want to be Le healed. preguntó, ¿quieres ser sano? You want to be healed. El hombre le respondió. Yeah, you're healed. Y fíjense bien cómo comienza la respuesta. Listen to what he La said. respuesta comienza, Señor, Lord, él reconociendo quién era Jesús, knowing who he was. que era sobre todas las cosas. Over everything. Señor, He says, Lord, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta I don't know en el estanque cuando se agita el agua. while the water comes. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Someone goes in the water before I do. Recuerden, era un hombre paralítico, era un hombre que se tenía que arrastrar, He had to drag his body. que no tenía fuerzas en las He piernas. didn't have any power in his legs. Por eso yo muchas veces digo, tenemos que darle gracias a Dios porque tenemos fuerza en las piernas. Cuando yo veo, y les soy sincero, cuando yo veo personas de que con fuerza en las piernas no se levantan para darle gloria a Dios, para hacerle reverencia a la palabra de Dios, para alabar a Dios, para glorificar a Dios, digo, no saben lo que están They haciendo. don't know what they're doing. No saben lo que están haciendo, porque, oye, todo viene del Señor. Everything comes Amén. from God. Todo viene del Señor. Everything comes from God. Entonces dice, And then it says, dice, Jesús le dijo, dice la palabra, Jesús le dijo, levántate, so you get up. toma tu lecho y anda, toma tu cama, camina, Walk. vete, anda, Go and walk. conforme a como tú quieres, así te va a hacer. You receive. Son 38 años que tú has estado esperando You've been waiting para dicha sanidad. to receive this healing. ¿Cuántos años usted ha estado esperando How many years have you been waiting for? para su sanidad? For your healing. ¿Cuántos años usted ha estado esperando para la sanidad de un ser querido? How many years have you been waiting for to love? El Señor le está diciendo, Lord is telling you. toma tu lecho y anda. Aleluya. Toma tu lecho y anda. Gloria a Dios. Y al instante aquel hombre fue sanado. Fíjense bien. Al instante fue sanado. Después que él fue sanado, entonces tomó su lecho. Yeah, that's- you've been healed. Porque al instante el Señor diciendo, toma tu lecho y anda. And the Lord said, "Take up your bed." Allí mismito recibió la sanidad. Gloria a Dios. Allí mismito recibió la sanidad. Entonces dice la palabra, And the word of God says, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. Ah, ustedes saben de que los días de reposo el pueblo judío no hace nada. Jewish people don't do nothing. No hace nada. Incluso hoy en día, los días de reposo, el pueblo judío ni siquiera maneja. They don't even walk. No va a ningún They lado. don't go nowhere. No va a ningún lado. No hace nada. Lo único que camina hasta la sinagoga. All they do is they walk to the Ahora, yo les quiero decir esto. I want to tell you something. Vamos a Marcos 2, 27 y 28. Marcos 2, 27 y 28. Y allí vamos a ver algo sobre el día de reposo. Marcos 2, 27 y 28. Y dice la palabra, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Y no el hombre por causa del día de reposo. Y déjenme aclarar este punto.
Porque hay hombres que han cogido este versículo y piensan que todos los días, como el Señor hizo todos los días son días de reposo. Entonces no se quieren levantar ni quieren trabajar. El Señor hizo 6 días para trabajar, un día para descansar. Un día para descansar. No es un día para trabajar y 6 días para descansar. No lo tomen así. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, o sea, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, es Señor aún del día de reposo. Él es gobernador, Él es rey, Él es sobre el día de reposo. Él puede sanar el día y la hora que Él quiera. Amén. Lo único que usted tiene que estar presente en el Señor y no esperando que se agite el agua. Amén. Porque recuerde también, Él es el Señor del agua. Él es el Señor del agua. Él es el camino, la vida y la verdad. O sea, Él es quien te guía a todo. Y eso es lo que tenemos que reconocer. Eso es lo que tenemos. Ahora, hay personas de que no estuvieron de acuerdo. Incluso le hicieron hasta escándalo. Así como hoy en día hay personas que no están de acuerdo que usted puede recibir sanidad. Hay personas que dicen que esto fue para aquellos tiempos. Y que esto no es para hoy en día. Pero yo les quiero decir, esto es para hoy en día. Así es. Amén. La sanidad, el Señor, dice la palabra, no digo yo, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay cambio. En Él no hay cambio. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. No importa el día que sea, el Señor le puede sanar. Pero usted tiene que estar atento. Usted tiene que estar listo para recibir una cosa de que podemos ver en este hombre, sea por el agua o sea que el Señor decidió sanarle. Él estaba allí, él quería la sanidad. Amén. Él no estaba dormido, él estaba atento a ver cuando el agua se agitaba. Aunque él no tenía la fuerza en las piernas para llegar, pero él estaba atento. Él estaba atento. Hay muchos de que el Señor se les puede parar al lado y hasta llamarlo y ni siquiera se van a levantar. Ay, señores, déjame dormir un ratico más. Déjame dormir un ratico más. Yo quiero seguir allí. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado. Porque, oye, uno recibe esa clase de sanidad. Imagínate, 38 años acostado, sin poder caminar, dependiendo de todo el mundo, aún para comer, de las migajas que le traían. Porque él no podía levantarse a cocinarse. Mira, aquí nosotros, sinceramente, y disculpen que tengo que decir esto, pero el Señor me está dirigiendo a decir esto. Nosotros muchos somos tan mal agradecidos. Oye, porque podemos pararnos, podemos hacernos de comer, podemos hacer muchas cosas. Y no damos gracias y no lo hacemos. Este hombre no podía. Y estaba allí pendiente para ser sanado. Para entonces poder y a Dios glorificar.
Yo me imagino que cuando él fue sanado, él enseguida se levantó y corrió a todos. Aleluya, oye, mira, yo soy aquel que no me podía levantar. Mira cómo ahora brinco. Mira cómo ahora camino. Mira cómo ahora ando. Look how I'm walking now. Yo soy aquel. I am that one. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo. Fíjate, ¿qué mentalidad es esa? What a mentality. Los judíos deben de decir, gracias Señor. Y eso, déjeme decirle una cosa, eso representa a los religiosos. They represent. Porque los religiosos deben de tener corazón de gratitud y decir, gracias Señor, porque tú me sanaste. Van a estar pendientes, o si no, gracias Señor, porque tú sanaste a mi hermano. You're my brother. Van a estar pendientes, ¿por qué? Oye, un día que no, un día festivo, ¿por qué? El día de labor. The day of labor. El día de labor, ¿por qué el Señor sana? The Lord heals. Él es Señor sobre todo día. Así es, amén. Entonces dice la palabra de Dios, es día de reposo, no The day of peace. no te es lícito llevar tu lecho. ¡Ah! Miren lo que se estaban fijando. No te es lícito llevar tu cama en donde tú estuviste acostado 38 años y donde tú no podías ni siquiera cargarla. Tenían que arrastrarte. You had to drag it. ¿Cómo que no me es lícito? He said, why is it? Si el Señor me sanó, And the Lord healed me. ahora yo le debo eso al Señor. I owe that to the Lord. No a lo que la ley o a lo que tú me Or dices. to the people that sinned. Él le respondió, el que me sanó. The one who healed me. Amén. Él respondió bien. El que me sanó. He did them correctly. The one who healed me. Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Pick up your bed and walk. Yo le debo es al que me sanó. The one who healed me. Amén. Yo le debo es a Jesucristo, Aleluya. que me salvó, The one who saved me. que me sacó de la miseria. He'll put me out of poverty. De la miseria del pecado, de la miseria en que yo vivía. Sin. Poverty. Y me dio vida, Me goes life. vida en abundancia. Life in abundance. Yo así le debo And I usually. a aquel que me ha sanado. Amén. Entonces le preguntó, ¿quién es Then yes. el que te dijo, toma tu lecho y anda? The one who take up. Los religiosos. Es que los religiosos siempre andan buscando para ver en qué te pueden aplastar. Siempre andan con una negatividad. Something negative. Oye, tú estás caminando, tú no caminaste por 38 años. For 30 years. Pero ¿quién te dijo que tú estás sano? That you're healed. Tú no estás sano, eso es You're imposible. not healed. It's impossible. Tú entraste al agua. You don't care the water. Tú no entraste al agua, ¿verdad? ¿Quién? Who healed you? ¿Quién te dijo que tú estás sano? Who told you? ¿Quién te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado And the no one sabía quién fuese, didn't know who it was. porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. That crowd that was there. 5:13, Y es que Jesús, 5:13. Jesus. mira, una cosa que yo me he dado cuenta, One thing I've learned. Jesús no le tiene que comprobar a nadie nada. You're until they have to prove themselves to anybody. Jesús es Rey y Señor sobre todas las cosas. He is Amén. holy and king. Where El que le quiere creer, que le crea. El que le quiere recibir, que se beneficie de Jesús. El que no quiere, que se quede allí esperando a que el agua se mueva o se agite. Si ese hombre le hubiera dicho a Jesús, cuando Jesús le dijo, toma tu lecho y anda, si ese hombre le hubiera dicho, no, pero es que el agua no se ha agitado. El agua no se ha agitado. ¿Cómo yo voy a andar si yo no puedo caminar? Si yo no puedo, eso es un imposible. Ese hombre se hubiera quedado allí.
Al que puede creer, dice la palabra de Dios, todo le es posible. Amén. Todo le es posible. Pero tiene que creer. Tiene que creer. El que puede creer. Oye, estamos hablando del Dios que separó el mar para que su pueblo caminara por arena seca. Estamos hablando al Dios de que abrió el río para que su pueblo cruzara. Estamos hablando del Dios que derrumbó los muros para que su pueblo conquistara. Amén. Estamos hablando del Dios que hace llover. Que hace llover. Muchas veces cuando yo canto, pero aparte de eso, estamos hablando del Dios que hace llover cuando no hay ni siquiera nube en el cielo. Él es el Dios de lo imposible. Así es. Amén. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, fíjate, le halló en el templo, mira, has sido sanado. Jesús le dice, mira, has sido sanado, no peques más. Entonces, fíjese bien, la causa de su enfermedad, la causa de que por lo cual él era paralítico, era el pecado. Ahora yo les voy a decir esto, el Señor Jesucristo, gloria a Dios por él, porque recuérdense lo que significa Bethesda, casa de misericordia. El Señor Jesucristo sabe que como todos fallamos, Él murió por nosotros y dice, y está intercediendo. Y siempre que el enemigo viene y dice, oye, pero mira, este está pecando, este pecó. El Señor Jesucristo dice, sí, pero yo pagué ese pecado. Yo pagué ese pecado. ¿Ok? Gloria a Dios por el Señor Jesucristo. Mira, has sido sanado, no peques más. Tú sabes lo que esto me recuerda, lo que yo siempre he dicho. Yo siempre he dicho de que el pecado es como un saco de peso sobre uno que lo mantiene sin poder caminar. Este hombre tenía el saco de peso ese que lo mantenía paralítico. No se podía levantar de su lecho. No se podía levantar y andar.